Si hubiera un creador de marcas en el universo y le dijo a tu marca, ve a la Tierra, tu misión será tal cosa, ¿qué le dijo? Eso muchas veces las empresas no lo tienen claro. En las juntas de negocios de las empresas nunca se hacen la pregunta, ¿qué significa lo que vendemos en la vida de nuestros clientes? ¿Qué es el significado para ti? Que las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. ¿Qué hay detrás de las grandes marcas con las que has trabajado? Lo que hacen las corporaciones, que pueden hacer las pymes, es aprender a construir valor. ¿Cuáles son los significados que tu marca debe proyectar? Y contesta 4 preguntas fundamentales. ¿Cómo encontrar nuestra diferenciación? El error está en creer que el valor diferencial está nada más en el producto o en el servicio, cuando el gran valor diferencial puede estar en lo que significa tu marca en la vida de la gente. ¿Qué has descubierto ahí que todos los hombres de negocio deberían de saber y que ignoran? Todo negocio existe para crear valor. Todo lo que tú valoras, lo valoras en 3 dimensiones. La disciplina que hace eso no es el marketing, no es el área comercial, no son las ventas, no son las finanzas ni la contabilidad, es la antropología. ¿Cuál sería la recomendación para aprender a contar grandes historias a través de nuestra comunicación, a través de las empresas? La narrativa se cuenta teniendo buenos ingredientes. Tú no puedes hacer de comer cuando hay malos ingredientes. Muchas veces el producto convence, pero la narrativa enamora. No hay magia, hay antropología. Bienvenido a Épicamente Podcast. Mi invitado del día de hoy es Eduardo Cacha. Es explorador, conferencista, consultor y escritor. Fundador de MindCode, un despacho de consultoría que integra la antropología y los negocios, desde donde ha creado una metodología para posicionar marcas, mejorar la propuesta de valor de las empresas y alinear la cultura organizacional. Ha trabajado con marcas como Sabritas, Danone, Kellogg, Nestlé, Bimbo, Cinépolis, Tequila Cuervo, TV Azteca, Microsoft, Mave, Fiesta Americana, entre muchos otros. Es miembro de la Oficina de Educación Corporativa y Profesional de la Universidad de San Diego, en California. Ha escrito cuento, ensayo y cerca de 1000 artículos en publicaciones como Expansión, los periódicos Reforma, de Mural, El Norte, La Jornada y El País. Con Eduardo hablamos de cómo crear una marca que nadie puede olvidar, cómo ser un maestro del storytelling, aplicar los principios de la neurociencia a tu negocio y cómo comunicar tu oferta con mayor seducción. Vamos con esta entrevista épica con Eduardo Cacha. Estimado Eduardo, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte por aquí. Al contrario, Pavo, muchísimas gracias. Es un gusto y un honor estar contigo. Mi papá te considera un gran experto, un gran mentor, y bueno, mi papá también ha sido un gran mentor para mí en temas de marketing, de negocios, de posicionamiento. Así es que, bueno, mi papá te admira mucho y desde que empecé el podcast me dijo, tienes que entrevistar a Eduardo. Así es que estoy súper emocionado por esta charla y recientemente, preparándola, me enteré de que tú querías en algún momento ser arqueólogo. Y casualmente yo también, entre los 14 y los 18 años, estuve enamorado de la arqueología. Me iba a buscar fósiles aquí a Chapala cuando se secó mucho. Cuéntame de dónde viene eso. Pues no sé, yo creo que las aficiones que le llegan a uno no te das cuenta en qué momento, así como no te das cuenta exactamente en qué momento te enfermaste de algo, no te das cuenta en qué momento te apasiona algo. Simplemente recuerdo que en la historia, en las clases de historia, lo que más me apasionaba era la historia prehispánica de México y me gustaba todo lo que tenía que ver con pirámides y ruinas y particularmente pues todo el tema de la arqueología. Entonces, de ahí viene de mi infancia. Sí, realmente quería ser arqueólogo. ¿Y qué has aprendido de Indiana Jones que ha sido algo relevante para ti a nivel de negocios? Pues mira, la arqueología asemeja mucho al mundo de la antropología, donde ahora me desarrollo, en el sentido de que hay que estar buscando, hay que estar picando piedra, hay que correlacionar datos de lo que encuentras en un lado con lo que encuentras en otro lado, hay que descifrar pistas y hay que entender símbolos y significados. Y en los símbolos y significados he encontrado una avenida enorme para el mundo de los negocios que, por cierto, nunca nos enseñan en las universidades.
Y para ti, esta parte de descubrimiento, de exploración y de entendimiento profundo de lo que pasa en la mente de las personas, meterte en este mundo, ¿qué has descubierto ahí que todos los hombres de negocio deberían de saber y que ignoran? Lo tengo clarísimo, que las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Y nuevamente, en las carreras de negocios, y yo estudié una carrera de negocios, nos enseñan la rentabilidad de manejar activos, dentro de otras cosas, pero nunca nos enseñan la rentabilidad de administrar significados. ¿Qué es el significado? ¿Cómo podemos entender más a nivel práctico, a nivel de producto, a nivel empresarial? ¿Qué es el significado para ti? Tú compras algo por la función que ese algo hace por ti. Vamos a pensar que una pluma como la que traes ahorita en tu mano, ¿no? Si compras esa pluma, no le vas a regatear la funcionalidad. Tú lo que quieres es que puedas escribir. Ya si escribes cómodamente, si piensas que tu letra sale menos fea, perdón, más bonita con esa pluma, pues qué bueno. Pero, ¿qué pasa si esa pluma es la pluma que te heredó tu abuelo, con la que firmó el acta de matrimonio? Esa pluma tiene un significado que le da un valor para ti más allá de lo que el producto es. Entonces, el producto y la marca que representa es una especie de receptor de significados. No está vacío. Entonces los seres humanos tomamos decisiones siempre evaluando significados. Nunca lo pensamos así. Tú no despiertas en la mañana, te ves en el espejo y dices, hoy quiero proyectar estos significados, hoy voy a construir estos significados. No funciona así. Pero todas tus decisiones están en función a los significados que tú interpretas de tu vida. Oye, ¿y por qué has encontrado una gran fantasía en pensar en las preguntas correctas? Pues no diría que he encontrado una fantasía como tal. He encontrado una pasión, una curiosidad tremenda en entender que a veces son más importantes las preguntas que las respuestas. Y porque he tenido casos en mi vida profesional en donde cambiar la pregunta ha sido la forma de llegar a una solución. ¿Se te viene a la mente algún caso que tengas fresco en donde un cambio de pregunta te haya llevado a una solución Sí, por inesperada? supuesto. Eh, Hace aproximadamente, no sé, 12, 13 años, ya no me acuerdo exactamente, o más, creo que 15. ¿Cuántos años tiene Andares? ¿Sabes? Tener como 15, 15. 20. Ok. Cuando estaba en Obra Gris, nos invitaron a diseñar la experiencia del visitante. Obra Gris significa que ya hay una excavación, ya hay cimientos, ya hay edificios, todavía no funcionan, por supuesto, pero ya están ahí. Y había una calle, que es la que tú conoces hoy, que era una calle que partía en dos, el centro comercial, y en primera instancia nuestra pregunta fue, ¿cómo le hacemos para que la parte más emocional, más vibrante del centro comercial esté alejada de la calle para que las mamás puedan tener tranquilidad con sus hijos? Porque pues imagínate una calle con vehículos, pues representa siempre un riesgo adicional en una visita en un centro comercial. Esa pregunta nos mantuvo ocupados y no teníamos una respuesta, no podíamos hacer ningún cambio porque el trazo ya estaba hecho. Dimos por ganador a la calle, dijimos, ahí va a estar la calle, no la podemos quitar, no la podemos poner en el patio trasero. Cambiemos la pregunta. ¿Cómo hacemos de esta calle una gran calle, donde sea el lugar más vibrante, donde más gente quiera ir, donde más gente quiera pasar? Y entonces nos preguntamos, ¿dónde existen esas calles en el mundo? Y pues recordamos el barrio latino en París, las Ramblas en Barcelona, algunas calles del Soho en Nueva York, la Quinta Avenida en México, allá en Playa del Carmen, que son calles peatonales, que son calles donde los comercios
han invadido la banqueta, donde sacan las mesas y donde tú como comensal prefieres las de afuera que las de adentro. Y al cambiar la pregunta, lo que hicimos fue proponer que la calle tuviera una actividad peatonal mayor de la que inicialmente habían programado. Eso implicó que crecieran las banquetas todavía más y que restaurantes que inicialmente abrieron con un vidrio, porque eran del pasillo para adentro, quitaran el vidrio y se extendieran para allá. Wow. Hoy ese lugar se ha convertido prácticamente en una pasarela y un lugar icónico, ¿no? Así es. Esa fue una forma en la que pudimos darle la vuelta cambiando la pregunta. Platícame un poco más, Eduardo, de ese concepto que repites tú en tus conferencias y en los artículos que escribes, que es repensar lo pensado y pensar lo no pensado. Cuéntame de dónde viene. Viene de entender que uno no inventa el hilo negro. Yo no me creo, aunque aprecio mucho a tu papá y que me tenga como experto, yo no me considero ni experto y mucho menos gurú. Viene de entender que uno aprende todos los días y de que hay veces en que algo que conoces te modifica lo que ya conocías. Entonces, de ahí viene esta propuesta de repensar lo pensado y pensar lo no pensado, ¿no? De no creérsela, de que siempre hay que estar abierto al conocimiento. Luego también dices que hay que tener humildad para entender. ¿Crees que el ego puede llegar a afectar las decisiones de los negocios por no estar abiertos al entendimiento? Absolutamente, absolutamente. Creo que no hay aprendizaje sin humildad, que es simplemente la posibilidad de que no tengas totalmente la razón o de que haya alguien más que tenga la razón. Es decir, tu punto de vista, lo que tú estás viendo es tu visión, lo que yo estoy viendo es mi visión. Y no quiere decir que estamos equivocados, simplemente que hay dos visiones. Y el mundo corporativo a veces es muy arrogante, ¿eh? Particularmente los corporativos internacionales que llegan a México, y hablo de México porque es pues donde vivo, y llegan dictando exactamente los mismos mensajes que sus países de origen sin tomar en cuenta el código cultural. No tropicalizan, no entienden y pues, se creen los que ya se la saben y dejan de conectar con las personas. Así es. A ver, Eduardo, ¿y cómo llegaste tú a convertirte en un antropólogo de los negocios si vienes también pues, más del mundo de la publicidad, ¿no? Mira, yo creo que lo que estudiamos no nos define quiénes somos. Lo que nos define quiénes somos es dónde encontramos nuestra pasión y dónde la desarrollamos. Yo no soy antropólogo porque no estudié antropología, pero tengo más de 23 años rodeado de equipos de antropología y algo pues se me ha pegado, algo les he aprendido. Entonces uno termina ejerciendo y termina siendo aquello en lo que cree, aquello en donde deposita su pasión, en donde encuentra un camino. Y eso sí me da orgullo de que seamos hoy una firma pionera en la antropología de negocios en México, que es un concepto que no se comunica en las carreras de negocios, es un concepto del que no hay muchos libros si tú quieres estudiarlo, pero que tiene enorme aplicación en la vida diaria. ¿De qué se trata la antropología de los negocios? Se trata de entender a los seres humanos que coexisten en el ecosistema de negocio. Y eso significa entender desde tus propios colaboradores, porque hay que entender a tu empresa. Nosotros decimos, si la marca no vive en la empresa, la marca no vive. Si tú quieres cumplir una promesa para el consumidor, primero cumple esa promesa para tu gente. Si no, se vuelve una postura pues francamente de apariencia, ¿no? De aparador. Entonces hay que entender los ecosistemas, hay que entender los significados de lo que tú vendes y de lo que tú provocas con tu gente. La disciplina que hace eso no es el marketing, no es el área comercial, no son las ventas, no son las finanzas ni la contabilidad, es la antropología. ¿Y cómo podemos entender, a ver, poniéndonos en la realidad de un dueño de negocio que ha invertido pues en la construcción de su marca
en el desarrollo, la identidad de su branding, pero no entiende todavía su rol en el ecosistema y eso a veces pues dificulta el estilo de la comunicación, la toma de decisiones, cómo podemos entender que tenemos que construir una filosofía alrededor de nuestra marca para que nuestra diferenciación no vaya enfocada a algo tan simple como el precio, ¿no? ¿Cómo podemos construir una diferenciación poderosa en nuestros negocios? Esta pregunta que tú haces, que es muy buena, y donde mencionas la palabra filosofía, que también es muy bueno que lo preguntes, no es algo que se pregunta el hombre de negocios, ¿no? El hombre de negocios tiene las preguntas del mundo de los negocios. ¿Cómo le hacemos para vender más? ¿Cómo le hacemos para tener clientes satisfechos? ¿Cómo le hago para tener menos rotación? ¿Cómo le hago para tener más rentabilidad? ¿Cómo le hago para que me conozca más gente? Etcétera. Muchas de esas respuestas se responden con antropología de negocios, entendiendo, y esto me parece que es el gran aporte de la antropología al mundo de los negocios, que todo negocio existe para crear valor, ¿sí? Y si entendemos el concepto de valor, hay que entender cómo valoras tú las cosas. Y la antropología lo que propone es que compartamos la idea de que lo que tú valoras, todo lo que tú valoras, lo valoras en 3 dimensiones. La parte funcional, como te decía yo en el ejemplo de la pluma. La parte emocional, que responde a la pregunta ¿cómo me hace sentir ser usuario de esta marca, ser cliente de esta compañía, etcétera, trabajar en esta empresa? Y el vértice superior, el valor simbólico, donde, nuevamente, te lo digo, las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Entonces, en las juntas de negocios de las empresas, nunca se hacen la pregunta, ¿qué significa lo que vendemos en la vida de nuestros clientes? Y cómo ese significado lo podemos llevar internamente a la vida también de nuestros colaboradores, para que haya una congruencia entre lo que prometemos afuera y lo que damos adentro. Qué interesante. A mí me encanta pensar en la idea que pocos hombres de negocio le entienden, y es que las personas solamente están dispuestas a pagar algo que el valor percibido supera al precio. Pero muchas personas creen que el precio y el valor es lo mismo. Me encantaría, Eduardo, que nos platiques qué hay detrás de las grandes marcas con las que has trabajado, como Sabritas, como Microsoft, como un montón de marcas de consumo masivo, y que puede ser eso aplicable a los pequeños y medianos negocios. Porque a veces vemos las tácticas de marketing con un presupuesto brutal que lo tratan de replicar algunas pymes y que están totalmente fuera de contexto. Pero ¿qué has aprendido de trabajar en esos procesos de construcción de mensaje y que sí podemos aplicar los emprendedores? Mira, es totalmente aplicable lo que puede hacer una gran corporación a lo que puede hacer una pyme, porque ambas tratan con seres humanos. Y los seres humanos de un lado y los seres humanos del otro tienen la misma forma de entender y de valorar las cosas. En mis conferencias, con frecuencia pongo un ejemplo donde proyecto una camiseta blanca, ¿no? Y le digo a la gente, les presento una camiseta blanca de algodón traída de China al mayoreo, que te cuesta como 50 centavos de dólar, ¿sí? Y del lado derecho les presento una camiseta idéntica, pero tiene una diferencia. Tiene un símbolo en el pecho, tiene el swoosh de Nike. Y es una camiseta que pagas gustosamente en $35. O sea, costó 50 centavos y la pagas en $35. No el doble, no el triple, no 10 veces, no 20 veces, no 40 veces, 70 veces lo que costó. Y aquí la pregunta es, ¿tú crees que los consumidores somos estúpidos y que entonces nos ven la cara y que pagamos de más? Y la respuesta es, por supuesto que no.
como consumidores estamos dispuestos a abrir la cartera cuando vemos el valor que algo tiene para nosotros. Por eso, independientemente del precio, lo que hacen las corporaciones, que pueden hacer las pymes, es aprender a construir valor, que es también una materia en donde en las universidades se deja fuera a la antropología y tiene mucho, mucho, mucho que ver. Cuéntame cómo ha hecho Nike para, a través de una filosofía, poderle vender a profesionales de élite y también poderle vender a los que se ponen la ropa para sentir que son fit o para sentirse cómodos simplemente con una playera con la palomita. ¿Cómo han logrado eso? Pues mira, también es un ejercicio que tú lo puedes hacer el día que tengas un auditorio. Vamos a pensar que hay un auditorio, yo lo hago con frecuencia, de 100 personas. Y entonces les digo, Nike nació como una firma para corredores profesionales, ¿no? Entonces le pido a la gente que alce la mano quién es corredor profesional. Si acaso, si tengo mucha suerte, una o dos personas máximo de 100 levantaron la mano. Entonces digo, pues Nike estaba en un mercado de nicho, Claro. porque 98 personas de aquí no le van a comprar a Nike. Entonces dijeron, bueno, hay que abrir nuestro mercado, vamos a venderle a corredores en general, aunque no sean profesionales. Y vuelvo a hacer la pregunta. Alce la mano aquí, ¿quién es corredor, aunque no sea profesional? Y entonces levantan la mano 12, 15 personas. Pero hay un 85% que todavía no es cliente de Nike. Y entonces dijeron, bueno, vamos a venderle a los que hagan deporte, cualquier tipo de deporte. Alce la mano. ¿Quién hace deporte aquí? Y las manos se elevan como en un 65, 70%, pero todavía hay un 30% que no va a ser cliente de nosotros. La empresa se da cuenta de que la gran mayoría de lo que venden, que son pues calzado y ropa deportiva, nunca pisa una cancha. Se usan para la vida diaria. Entonces, falsamente es una especie de puerta del mundo de los deportes, pero en realidad es para la vida. Conectan ese dato con un mito fundacional, y es que el fundador le puso Nike por Nicea, que se escribe Nikea, Nicea, que es la deidad griega de la victoria. Es nuestro ángel de la independencia. Como digo yo muchas veces, es el secreto mejor guardado que tenemos en México es que nuestro ángel no es ángel, es Ángela, ¿no? Es la victoria alada. Entonces, Nike correlaciona esos datos y le venden a la gente que quiera triunfar en la vida. Y entonces hago la pregunta final, con la que doy jaque mate. Y les digo, alce la mano en este auditorio de estas 100 personas que están aquí, ¿quién se siente un fracasado en la vida? Y nadie nunca me ha levantado la mano. Eso significa que Nike puede venderle a todos. Qué interesante. Me encantaría abundar en un concepto que he aprendido también de ti, que he estudiado, que tiene que ver con un café no es solo cafeína. ¿Qué hay detrás de ese significado? Bueno, un café, como cualquier otra bebida, no solamente tiene el elemento constitutivo, ¿no? O sea, tiene el significado que proyecta, ¿no? No, y el contexto, pensar en que somos seres humanos y los seres humanos nos hacemos de experiencias. No es lo mismo pensar en una cerveza muy fría en la nieve a pensar en una cerveza muy fría en verano en el estadio con los amigos. O sea, te vas a ver distinto, ¿no? Entonces, nuevamente ahí, y Pavo, hay que aplicar eso que digo tantas veces, las cosas significan más o valen más por lo que significan que por lo que son. El contexto es una forma de consumo también y somos seres experienciales. Me encantaría, ahorita has estado involucrado en la construcción de decenas de marcas. Ahorita vamos a hablar de cómo las personas pueden seguir un proceso de construcción de una narrativa, pero me gustaría que nos platicaras esa historia en donde pues terminaste con una demanda de parte del payaso Bozo.
por un comercial que hiciste. Cuéntame qué pasó. Bueno, mira, no fue Broso, fue el Wiri Wiri, Al Wiri Wiri. Andrés Bustamante. Ya. Fue una época hace 25 años aproximadamente, cuando tenía una agencia de publicidad y hicimos una campaña para View, que es una marca con la que conocí a tu papá, por cierto, porque él me presentó a estos clientes. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ponerle el nombre y hacer todos sus primeros años las campañas. Y pues siempre he tenido la facilidad de imitar. Es un lado oculto que nunca rentabilicé, pero se me daba hacer voces. Y entonces para un anuncio de radio hice la voz de Ponchito, que era un personaje de Andrés Bustamante, para promover no sé qué cosas, refrigeradores, lavadoras, lo que tú quieras. Y esa campaña se compaginó con un desplegado en la prensa, porque usualmente era radio y periódico, y el diseñador hizo un personaje pues muy parecido a Ponchito, ¿no? Fue pues una inocentada. Realmente ahí una camiseta floreada, el tipo de amplio bigote, medio despeinado, etcétera. Y entonces ya juntándose la evidencia del radio con la prensa, una publicista local cuyo nombre ya olvidé, y es en serio que ya olvidé, por eso sí creo que cuando perdonas olvidas, le escribió a Andrés Bustamante y le dijo, oiga, yo le he estado pidiendo los derechos durante mucho tiempo y veo que pues ya se los dio aquí a esta marca de línea blanca y electrónica y no me los dio a mí. Y entonces aquel pues, como tenía que ser, pues demandó a mi cliente. Y el cliente pues obviamente fue con nosotros y nos dijo, oigan, su campaña provocó esto, ¿no? Y entonces pues tuvimos que hacerle frente al tema. Y años después en algún lugar me encontré a Andrés Bustamante, ¿no? Y no nos conocemos. Y llegué y lo saludé, le dije, hola, ¿cómo estás? Le dije, oye, yo te tengo que pedir una disculpa porque hace tantos años hice una campaña con tu voz y pasó esto y lo otro. Y bueno, pues ya nos reímos y pues no pasó a mayores, pero pues en su momento sí fue un trago difícil, un aprendizaje. Como tú sabes, mi papá durante mucho tiempo también ha sido investigador con una agencia de investigación de opinión pública. Y pues hoy están cambiando una buena parte de las reglas del juego. Hoy estás utilizando inteligencia artificial para profundizar en el entendimiento del consumidor, pensando en un clavado que te puedes echar a ChatGPT para entender cierto perfil, ciertos dolores, ciertos anhelos. ¿Cómo crees que está cambiando las reglas del juego esta parte? Pues lo dices en todas sus letras, está cambiando las reglas del juego. A ver, nosotros nos distinguimos porque, aunque no somos una agencia de investigación, tenemos que usar la información que nosotros investigamos para hacer nuestra propuesta. Y eso ha sido insustituible. Yo nunca he llegado a una empresa donde me digan, ya tenemos un estudio antropológico, úsalo. Sino que todas las veces, aunque tengan ya estudios de otra índole, nosotros tenemos que usar nuestro modelo de aproximación. Lo que está sucediendo ahora es que la inteligencia artificial nos está ayudando a hacer la interpretación y el análisis con más velocidad y más precisión. Y estamos empezando a entrenar al modelo de inteligencia artificial para que incluso nos pueda determinar perfiles actitudinales más allá de perfiles demográficos. Y esto pues promete bastante y bastante bien. Definitivo, va a ser algo súper, súper valioso. Eduardo, otra frase que he escuchado de ti es que siempre llega un cliente contigo y te dice, no tengo presupuesto para trabajar con ustedes, y eso es algo que pareciera que alimenta tus ganas de trabajar en ese proyecto. Cuéntame qué haces cuando llega un cliente, quiere pues tu experiencia, quiere el know-how que han construido con mucho trabajo,
pero les dice que no tienen presupuesto. Efectivamente ha sucedido con mucha frecuencia y hay que entender que un presupuesto se hace de lo que uno anticipa que va a gastar y tú anticipas que vas a gastar en aquello que conoces. ¿Alguna vez has presupuestado para algo que desconozco? Digo, yo no he conocido ninguna persona que diga, y este porcentaje va a ser por si llego a conocer algo que hoy no conozco, pero que se me antoja invertir o gastar en él. Eso no existe. Entonces, eso de que nos digan no tengo un presupuesto para eso, pues no me sorprende. Lo que me sorprendería fue que me dijeran, justamente estaba pensando cuándo iba yo a gastar eso que tengo ahí guardado. Entonces, otra cosa que sucede con frecuencia es que así como dicen no tengo presupuesto para eso, siempre el dinero aparece porque lo jalan de otros lados cuando hay interés. Claro. O sea, yo te puedo decir que no hay presupuesto que se resista al interés. Muy bueno. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que llegan, su cliente, su prospecto, y que le dice que su producto es caro? Que lo que tiene que hacer es aumentar el valor. Porque la percepción, como tú lo decías hace rato, una cosa es el precio y otra cosa es la percepción de valor. Tú puedes tener un precio de cierto tamaño y una percepción de valor muy pequeña. Entonces el producto es caro. Cuando el cliente ve que el precio y la percepción de valor son del mismo tamaño, el precio es justo. Y cuando el cliente ve que el precio es de este tamaño y el valor es de este tamaño, estás frente a Una ganga. una ganga, exactamente. Entonces, cuando alguien dice tu precio es caro, lo que tienes que hacer es aumentar el valor. ¿Y cómo aumentas el valor? Pues construyendo en los atributos físicos, funcionales que tiene el producto, pero también otra vez vuelvo a mi trilogía de valor antropológica, en los atributos emocionales y sobre todo en los atributos simbólicos. ¿Y cómo encontrar nuestra diferenciación? ¿Qué caminos has logrado detectar para que, pues a veces tangibles o intangibles, puedan tener una diferenciación brutal y digan, este soy yo en el mercado y arrases con la competencia sin estar peleándote en un mercado saturado? El valor diferencial idóneo sería algo que tú tienes y que no lo has cacareado lo suficiente, pero ya eso inclusive es raro. Por eso los empresarios no encuentran un valor diferencial. El error está en creer que el valor diferencial está nada más en el producto o en el servicio, cuando el gran valor diferencial puede estar en lo que significa tu marca en la vida de la gente. Y te pongo un ejemplo. Sí, me encantaría. Nos llama una casa de empeño. Es una casa de empeño que nos dice, miren, los busco porque queremos dar un mejor servicio. Nos duele que el mercado piense que como somos dueños de una casa de empeño, somos usureros, somos agiotistas, somos el aprovechado de la colonia que se quiere quedar con las joyas de las pobres señoras que vienen a empeñar. Tenían como una especie de culpa, ¿no? Y recuerda esa palabra. Tenían 70 sucursales, 50 años de existir. O sea, no eran novatos y no eran pequeños. Wow. Entonces empezamos a entender qué pasaba cuando la gente iba a empeñar. Y luego fuimos a hablar con las personas, con sus clientes, en algún ambiente de confianza, usualmente es la casa, para que nos contaran la historia de por qué habían tenido que ir a empeñar. ¿Qué había detrás? ¿Qué podríamos captar? Lo que hace el antropólogo es que no lleva una encuesta, no lleva preguntas hechas, lleva una guía, pero es lo suficientemente flexible para que esa guía vaya creciendo orgánicamente. Y trata no de fijarse en cuál es la historia de María y la historia de Lupe, sino en qué se parece la historia de María a la de Lupe y a la de Juana y a la de Hortensia. Y cuando encuentras un patrón de regularidades, has encontrado algo. ¿Y sabes qué encontramos aquí? Que empeñar causa culpa. Dolor.
todas se sentían culpables y se hiperjustificaban de por qué habían tenido que ir a empeñar casi como último recurso. Nos hicimos entonces, o le hicimos a esta empresa una pregunta, que yo digo es la pregunta rara, porque si alguien dentro de la casa de empeño, en una junta de negocios, hubiera hecho la pregunta, lo corren. La pregunta fue, ¿cómo podemos disminuir la culpa de nuestros clientes? Cuando las preguntas ahí eran, ¿cómo aumentamos la rentabilidad? ¿Cómo abrimos más sucursales? ¿Cómo mejoramos el servicio? Etcétera. Cuando respondimos esa pregunta, otra vez el caso de una pregunta que te da una solución, encontramos varias acciones muy efectivas que le permitieron a esta casa de empeño diferenciarse, que fue el origen de tu pregunta. Y se pudieron diferenciar entendiendo a profundidad qué significaba lo que ellos hacían en la vida de sus clientes. ¿Cómo lo llevaron a cabo para quitarles la... Te lo cuento y qué bueno que me lo preguntes porque traigo muchas ganas de decirlo. Uno, la culpa, ¿te acuerdas mi relación de valor cuando tienes que precio-valor? Si tú tienes esta culpa de este tamaño, pero yo te doy un motivo tan grande que la culpa, ¿de qué tamaño se hace la culpa cuando el motivo es grande? Bueno, pues pusimos pósters en las sucursales donde salía un papá y una mamá y un niño y decía, por su sonrisa, y salía el niño sonriendo, vale la pena hacer un esfuerzo. En otras palabras te decía, por tu hijo la culpa desaparece. Eso es realmente lo que estaba diciendo. Pero también había que entender cuál iba a ser el comportamiento o el arquetipo del negocio. El arquetipo es cuál es el rol que juega el negocio en la vida del cliente. Si tú alguna vez has tenido algún problema económico, que vas con tu papá y le dices, oye papá, ayúdame, se me atoró el pago a la tarjeta o algo, y les tiras la mano, por favor. Tu papá, si te puede ayudar, te ayuda, pero aparte te va a dar 2, 3 consejos, porque así somos los papás, de cómo le tienes que hacer para que no te vuelva a pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues la casa de empeño tenía que ser una especie de padre empoderador. Imprimimos folletos que se repartieron en las sucursales que decían cómo cuidar tu salud sin gastar más, cómo ahorrar para tus vacaciones, cómo cuidar tu crédito, cómo no estar en una situación pues en donde te sientas financieramente apretada. Hubo gente que nos dijo que ya no quieren que seamos clientes de aquí. O sea, imagínate cómo pasamos a ser del lado de los clientes en lugar del lado del negocio. De esa manera fue lo empático. Como resultado de eso, pues mejoró el servicio, que era lo que ellos buscaban, pero mejoró siendo muy diferenciado. Y finalmente, 2 cosas más. Oye, Pavo, te vimos entrando a la casa de empeño. ¿Traes alguna bronca? Les propusimos que aceptaran el pago de servicios, luz, agua, gas, teléfono, para que tú me pudieras responder, no, fui a pagar la luz. Y finalmente la cajera, que es la que te da la cara uno a uno, siempre te pregunta, ¿lo quieres vender o lo quieres empeñar? Son los 2 caminos y rapidito porque hay más clientes. Hoy te debe de preguntar, ¿lo quieres vender o lo quieres recuperar? Debe de usar esa palabra, porque cuando la gente no recupera su prenda, ¿cómo crees que se va la culpa? Sobre todo si era un anillo de la familia, el de compromiso, el del abuelo, ¿cómo se va la culpa? No, pues más. Y si era el de tus papás, ¿qué van a pensar tus hermanos de ti? Vas a ser el culpable de por vida, porque tú, querido Pavo, dejaste perder los anillos de nuestros papás. Eres culpable. Claro. Pues no hay magia, hay antropología. Me encanta también pensar que dices que el futuro de las marcas no está en gritar más fuerte, sino en escuchar mejor. Y esto que acabamos de ejemplificar tiene que ver con, pues, cómo construyes una historia alrededor de tu marca para tú posicionarte como un guía y no como el héroe que termina siendo el villano en este caso, ¿no? ¿Cuál sería
recomendación que nos darías, Eduardo, para aprender a contar grandes historias a través de nuestra comunicación, a través de las empresas? Aprender a contar buenas historias tiene que ver primero con tener buena materia prima para contar una historia. Y muchas veces lo que hay que hacer es crear esa materia prima o descubrirla. Y luego que alguien con experiencia pues la sepa contar, ¿no? Hay incontables veces en que los secretos a contar están literalmente en las bodegas de la empresa, empolvadas. ¿Quieres saber el caso? Claro. Galloso, la funeraria, nos busca porque dice, queremos mejorar el servicio en los momentos pues, en los que viene la gente, que es en un funeral. Tienes ahí varios atenuantes. Tú no puedes llegar a preguntarle a la gente, oiga, ¿cómo le gustaría que fuera el funeral? Pues lo que me gustaría es que no hubiera funeral, ¿no? O sea, es complicado. Pero bueno, nosotros siempre nos preguntamos qué elementos podemos usar para hacer esta narrativa de la marca al final. Con una marca que tiene más de 120, 130 años de historia, pues evidentemente han pasado muchas generaciones. Y nosotros siempre nos preguntamos, oye, ¿quién la fundó, la empresa? ¿Por qué la fundó? En la mayoría de los casos, pues los fundadores viven, aunque no vayan a trabajar, pues están accesibles. Pero en el caso de Galloso, Eusebio Galloso, pues imagínate, con 130 años de empresa, pues ya no había manera de hablar con Eusebio Galloso. La empresa ha pasado de manos varias veces, la han vendido como 3 veces. Entonces nadie sabía esa pregunta, ¿por qué Eusebio Galloso fundó Galloso? Y haciendo un trabajo de investigación casi arqueológica de una pista, lleva otra pista, ahí está el Indiana Jones que llevamos dentro, nos enteramos de que Eusebio Galloso, cuando muere su mamá en Ciudad de México, prácticamente no pudo asistir al funeral por todos los trámites administrativos y burocráticos que el gobierno le hizo pasar. Se propuso entonces fundar una agencia funeraria que le facilitara la vida a los vivos. Claro. Ellos entonces tenían la respuesta en su bodega. Y digo en su bodega porque literalmente encontramos un retrato de Eusebio Galloso en una de las bodegas, en un closet, pues, arrumbada, ¿no? Entonces lo sacamos, lo limpiamos, les dijimos, señores, recuerden el motivo fundacional. Esta es la gran historia a contar y esto es lo que debe inspirar a su gente aquí adentro. Entonces, la narrativa se cuenta teniendo buenos ingredientes. Tú no puedes hacer de comer cuando hay malos ingredientes. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de trabajar con Sabritas específicamente? Que cuando la cabeza, el presidente de la empresa quiere algo en una corporación, todo se mueve y se mueve rápidamente por más grande que sea. Porque hicimos un trabajo con Sabritas, porque al entonces presidente de la compañía, Pedro Padierna, a quien le mando un saludo, que espero que vea tu programa, y si no, se lo vamos a mandar. Un día se levantó, había leído algún libro de branding o algo, y se preguntaba qué significa Sabritas en la vida de nuestros clientes. Entonces fue así como nació ese proyecto, y ahí también aprendimos a entender qué es lo irresistible. Digo, tú y mucha parte de tu audiencia son muy jóvenes, pero en los años 70, yo era un niño, pero me acuerdo, en los años 70 hubo un comercial de Sabritas que decía a que no puedes comer solo una. Y lo vieron después. Bueno, lo refritearon, sí. Fue tan exitoso que lo volvieron a sacar en los 80s o los 90s. Entonces, el a que no puedes comer solo uno te habla de ¿qué? De la irresistibilidad. Pues en este proyecto tuvimos que entender de qué se hace la irresistibilidad y cómo hacer algo irresistible.
¿Cómo hacer algo irresistible? Dándole resistencia. Si no ofrece resistencia, no es irresistible. Tú tienes una manzana que es pues natural, sana, pues es bastante resistible. Pero si le pones chocolate y si lo ves derritiéndose y si ves a alguien que lo está mordiendo, le añades resistencia y se vuelve irresistible. A ver, algo que me gustaría que platicar contigo tiene que ver con que las decisiones de marketing, de comunicación y de filosofía de la marca no son democráticas. Cuéntame por qué cometemos ese error de poner a discusión cosas que deben ser decisiones estratégicas. Sí, la gran mayoría de quienes toman decisiones, dueños, directores, muchas veces tienen la inseguridad de la decisión y preguntan, ¿no? El mundo de la publicidad también se llena de eso, ¿no? En aquel entonces, cuando yo estaba en ese medio, decíamos que el anuncio exitoso no era el que vendía más, sino al que lo aplaudían en el vapor cuando el director iba al club y le decían, oye, Pavo, qué buen anuncio sacaste. A mi esposa le encantó. No, pues ya, genial anuncio. Oye, pero ¿está vendiendo? ¿Quién sabe? Entonces, las decisiones en ese sentido, efectivamente, no deben ser democráticas. El director, el dueño, debe de tener el temple de saberse asesorar y de tomar buenas decisiones. Por eso nos jactamos nosotros en Mindco de haber construido una brújula de negocio y un tablero de control para que la gente tome decisiones con seguridad. No hay sustituto para eso. ¿En qué consiste la brújula de negocio? La brújula de negocio consiste en un documento que te dice cuáles son los significados que tu marca debe proyectar y lo mapeamos como si fuera una molécula. Si tú ves cuál es la molécula del agua, pues dices tiene H2O, ¿no? Entonces tiene hidrógeno y oxígeno en diferente proporción. Todas las marcas son sujetas a verse como una molécula. Entonces nosotros mapeamos la molécula de tu marca, pero la mapeamos con los significados que debe proyectar. Y en el centro lo que cohesiona esos significados es tu promesa central. Es decir, si hubiera un creador de marcas en el universo y le dijo a tu marca, ve a la Tierra, tu misión será tal cosa, ¿qué le dijo? Eso muchas veces las empresas no lo tienen claro. Y la brújula de negocio establece también cuál debe ser tu posicionamiento, cómo debe ser conocido y contesta 4 preguntas fundamentales. La marca hablando en primera persona. ¿Quién soy? ¿Para quién soy? ¿Por qué soy bueno para ti? ¿Y por qué habrías de creerme? ¿Cómo aplica todo esto a alguien que está construyendo una marca personal? Exactamente igual. Tú eres tu marca personal, eres sujeto a una promesa central, eres sujeto a unos significados y en función de que tengas esos significados es como tener un mapa constructivo. Si tú tienes dudas de, híjole, ¿cómo voy a ir vestido para la entrevista con Pavo? Bueno, pues aplícate tu molécula personal. Si estás en antropología de negocios, pues tienes que usar algo que esté ad hoc con el mundo de la antropología. No voy a venir de tenista, ¿no? O de jugador de ajedrez, que por cierto es una de mis pasiones. Hablando de tus pasiones, cuéntame qué has encontrado en la fotografía, cómo te has hecho tan bueno y cómo esto también convive con esa visión de la antropología. Pues creo que uno se hace bueno en fotografía como se hace bueno en muchas otras cosas. Y bueno, primero gracias porque me consideres bueno en fotografía, echando a perder. Afortunadamente hoy pues puedes echar a perder en fotografía con suma facilidad. Difícil en los 80s del siglo pasado, en los 70s, cuando ibas de vacaciones, tenías dinero para comprar un rollo de 12 o de 24, o ya si te veías así como que volaste la barda, 36 exposiciones, pero tenías que escoger muy bien a qué le ibas a tomar una fotografía, porque pues era una cuenta regresiva. Y luego, en el momento del revelado, pues
veías que solamente un 5%, 10% salía bien. Y bueno, pues echando a perder y experimentando y vas desarrollando el ojo, ¿eh? El ojo del fotógrafo se desarrolla, el encuadre. Entonces hay que practicar. Esa es la respuesta corta. Oye, Eduardo, regresando a un tema muy práctico de los negocios, ¿por qué no poner un solo precio a nuestro producto, a nuestra oferta? Bueno, no es una regla así como que fija, pero hay un principio que tiene que ver más con la neurociencia que con la antropología, y es que tú le das valor a algo en función con qué lo relaciones. Tú pones los parámetros comparativos. Tú pones los parámetros comparativos, o sea, lo más fácil y para hacerlo casi a nivel de algo, un chistorete banal, es que si tú llegas junto con 2 o 3 personas obesas, pues a ti te van a decir ese, el flaco. Pero si llegas con 2 o 3 muy flacos, pero extremadamente flacos, no te van a decir a ti ese, el flaco, van a decir ese, el mamey. Por decirlo de alguna forma. por decirlo de alguna forma. Entonces, el precio debe de estar anclado a algo que conoces. Entonces, muchas veces sí recomiendo el poner un precio que sea una especie de precio que tienes que rechazar porque pues sería tonto que lo tomaras, ¿no? El ejemplo lo hizo en un experimento Dan Ariely, ¿no? En donde pone un anuncio y dice, hay 3 formas de suscribirte a The Economist. La versión digital, $60. La versión impresa, $125. Y la versión digital e impresa, $125. Entonces, automáticamente la de en medio, pues no la tomas en cuenta. Es como que el precio feo. El que lo tengas al lado hace que sea mucho más atractivo aprovechar esa oportunidad, porque te le están dando los dos al precio que tiene el otro. Entonces, ese es el motivo por el cual vale la pena tener precios comparativos. ¿Cuál sería el camino a partir de esto que nos compartiste, de entender cuál es la misión de la marca? A partir de ahí, ¿cómo podemos construir un gran branding? Y pues, ¿de qué historia o caso de estudio te sientes especialmente orgulloso en el que hayas participado de la construcción de una gran narrativa? ¿Cuál quieres que te conteste de las 3 preguntas que me hiciste? ¿La Pues, última? ¿Cuál me siento más orgulloso? sí. Pues tengo varios casos, pero uno sin duda es Tajín. Tajín fue uno de nuestros primeros casos de construcción de marca y los elementos que encontramos entonces siguen vigentes hoy en día, y aparte es una empresa querida con la que hemos seguido haciendo proyectos. Entonces, sin duda, Tajín es uno de nuestros casos emblemáticos, pero te cuento uno inesperado y quizá uno de los proyectos más raros en los que alguna vez alguien me ha invitado. En una ocasión recibo un correo electrónico de alguien que me dice, Eduardo, he estado leyendo tus artículos durante X tiempo y me parece, y nos parece a mí y a mis colegas, que tú eres la persona indicada para apoyarnos. Me gustaría reunirme contigo para decirte de qué se trata y si estás de acuerdo, pues nos vemos y platicamos. Firma Padre Fernando Falcao, misionero del Espíritu Santo. Y entonces yo dije, wow, ¿cómo un sacerdote me está pidiendo ayuda a mí? Digo, no porque no tenga nada contra los sacerdotes, sino simplemente todos tenemos como un entendido de que los sacerdotes y de que pues la curia pues tiene las respuestas ahí mismo, allá adentro, ¿no? No le piden opinión al mundo laico, ¿no? Y entonces fui a conocer a este sacerdote. Conocí la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo, que no sé si sepas, pero es una orden fundada en México. No es muy grande, creo que hay como 120 sacerdotes misioneros del Espíritu Santo, y son conocidos como los formadores de formadores. Sí, los he escuchado.
O sea, es algo así como los maestros de los maestros. Y entonces su caso era, pues era padrísimo porque ellos tienen un centro educativo formativo en Tlalpan, allá en la Ciudad de México, unas instalaciones fantásticas con jardines, árboles, una hermosa iglesia, capilla, etcétera. Y este centro educativo había sido manejado por el mismo padre durante los últimos, no me hagas caso, 30, 35 años, y pues el señor ya se consideraba pues como el señor feudal de ahí, y al finalmente pues son seres humanos. Y el padre superior de la orden dio un manotazo y dijo hasta aquí, le cerró el changarro, trajo a 6 misioneros de diferentes partes del mundo y les dijo su misión será bajar la cortina y volverlo a abrir. No utilizaron la palabra rebrandear, pero eso era. Y entonces imagínate que ese sacerdote dijo, este cuate me puede ayudar. Wow. Y entonces se me hizo padrísimo el caso y fue un proyecto que culminó con que le puse el nombre al nuevo centro de ellos. Y tiene que ver con entender que su orden es una orden bastante preparada, muy flexible, porque los retamos, ¿eh? Les dijimos, a ver, ¿eso quiere decir que tú le vas a dar la bienvenida aquí a tus jardines a que alguien venga a dar clases de Tai Chi? Sí. ¿Eso quiere decir que aquí tiene cabida algo que tradicionalmente no cabe dentro de la religión católica? Sí. Perfecto. Eso quiere decir que aquí hay un cruce de especialidades y filosofías. El nuevo centro se llama Cruces. Wow. Y lo puedes ver ahí en internet alguna ocasión que te metas. Misioneros del Espíritu Santo, Cruces. Qué interesante. Me encantaría que me contaras, Eduardo, una situación, pues, peculiar e inesperada en la que llegaste a hacerte un corte de cabello en un viaje que tenías, pero la estilista te sorprendió con una pregunta que no esperabas. Cuéntame qué pasó y por qué pones atención en ese tipo de detalles para después encontrarles significados, analogía. ¿Por qué profundizas en ese tipo de cosas? Cuéntame. Bueno, ante todo soy un contador de historias. Y en el mejor de los casos, soy un contador de historias que hacen sentido. Y en el mejor de los casos, soy un contador de historias que hacen sentido, que le sirven a la gente. Y en el mejor de los casos, le sirven a la gente para ganar dinero. Entonces, no sé en qué momento algo de lo que vivo, de lo que me pasa, de lo que veo, de lo que leo, de lo que experimento, va a ser la punta del iceberg para algo más. Y esa es la anécdota a la que te refieres, donde entro a cortarme el pelo en un lugar al que nunca había ido en mi vida, y la señora que me va a cortar el pelo después de que me lo lavó, antes de hacerme la pregunta tradicional que nos hacen a todos en diferente forma, pero al fin y al cabo la misma pregunta, que es cómo le corto el pelo, qué es lo que quiere, etcétera, la señora me dice, dígame, ¿qué es lo que le molesta de su pelo? ¿Qué es lo que le molesta de su pelo? Y cuando yo escucho esa pregunta, pues fue como una especie de knockout que recibí, ¿no? O sea, porque yo creo que la señora ha de haber dicho, ay, perdón, ¿qué le pasó? Porque me debe haber quedado pensando un ratito en esa pregunta tan rara, tan buena, y empecé a responderla, y cuando empecé a responderla, me escuché a mí mismo diciendo cosas que nunca iban a salir de mi boca si me hubieran hecho la pregunta tradicional. Desde ese momento entendí el valor de las preguntas e inclusive desarrollé una conferencia que se llama Se busca una pregunta. Oye, Eduardo, cuéntame en qué consiste la teoría de los 3 cerebros, que está muy relacionado con esta parte también. Mira, la teoría de los 3 cerebros tiene que ver mucho con nuestro inicio en el mundo del branding hace 20 años, donde había que entender, pues, qué pasa en tu cerebro para que tú tomes una decisión.
Digo, hoy en día nadie tiene totalmente la respuesta. Esa es la gran búsqueda de la psicología, de la psiquiatría, de la neurociencia. Pero cada vez hay más pistas. Y hay un médico norteamericano, Paul MacLean, que ya murió. Él, en su búsqueda de diseccionar el cerebro para entender en qué parte tomas qué decisión, creó una teoría que le llamó la teoría de los tres cerebros. Es una teoría que anatómicamente, médicamente está muy rebasada, porque lo que MacLean podía ver hace unos años, pues hoy ya se ha superado, ¿no? Es como alguien descubrió el átomo, pero alguien descubrió los protones y los neutrones y muchos otros elementos. Pero metafóricamente y en términos prácticos es una teoría vigente y tiene que ver con entender que todas las decisiones que tomas pasan en una especie de automático por tres partes de tu cerebro. Primero el racional, el que dice qué es, para qué sirve, lo puedo pagar, tiene garantía, tiene meses sin intereses, etcétera, etcétera. Es todo el análisis racional. Luego viene la parte emocional o el sistema límbico, ¿no? Que es un cerebro que tenemos en México, seguramente has oído esta frase de el corazón tiene razones que la razón no comprende. O sea, la emoción mata la razón. Por eso muchas veces hay gente que toma decisiones equivocadas por el corazón, no por la razón, ¿no? Y el tercer cerebro es el cerebro primitivo, el que se desarrolló primero, el que nos hermana con el mundo animal. Por eso MacLean le puso el reptilian brain o el cerebro reptílico y es el que busca la supervivencia, ¿no? Si tú en un momento dado sientes que empieza a temblar, pues no hay algo, no le pides permiso a tus brazos, a tus piernas, es instintivo, quieres salir, ¿no? Si te caes accidentalmente a una alberca y estás consciente, pues no te vas para abajo, te vas para arriba. Pero no solamente tiene que ver con la supervivencia física, tiene que ver con la supervivencia de tus genes. Por eso tus hijos son lo más importante. Por eso darías la vida por tus hijos. Por eso haces cosas pensando en la trascendencia de tu estirpe, de tu legado, en proyectar tus genes al futuro. Por eso una vez le dijimos a un restaurante de Beverly Hills que el platillo más importante que vendían no estaba en su carta. Porque ellos, más allá de vender el mejor prime rib de Estados Unidos y probablemente del mundo, estoy hablando de Lawry's, que está en Beverly Hills, lo que venden es la tradición familiar de sentarse en la mesa con los papás, con los abuelos, y de que esas generaciones vean a sus genes proyectarse en el futuro. Qué interesante. ¿Cómo te has enamorado de este proceso con las marcas? Porque algunos incluso podrían ver el marketing, la publicidad o la comunicación como un villano, como un mal necesario que constantemente está bombardeando los cerebros de las personas. Pero otros pues vemos el marketing como una forma de servir, de conectar y de vender, de servir vendiendo, ¿no? Y sé que te has enamorado mucho de la marca de relojes Panerai. ¿Cómo entiendes tú hoy las marcas y por qué es importante para nuestra vida la relación con las marcas? Otra vez te hice muchas preguntas en una, pero cuéntame por qué te gustan tanto esos relojes y qué has encontrado de importancia en la relación con las marcas y las personas. Bueno, antes de decirte lo de Panerai, te contesto la otra porque me gustó la pregunta. A ver, mi territorio no es el marketing nada más. Mi territorio es el mundo de los negocios. Y en ese sentido, no ha habido un solo proyecto en el que haya yo participado, en el que el negocio no sea ahora una visión más humanista que antes de que yo llegara. O sea, yo te puedo decir que lo que aportamos a los negocios no solamente es una mejor propuesta de valor, sino una propuesta de valor más humana. Porque cuando tú entiendes al ser humano que trabaja en tu empresa, al ser humano
que es el que consume tu producto o servicio, y entiendes el significado que tienes en la vida de ellos, automáticamente tu visión es más humanista. Entonces, en ese sentido, pues sí he encontrado ahí una pasión y no lo veo de una forma, digamos, adversa, como podría ver alguien peyorativamente el mundo de la comunicación o de la publicidad, que no es exactamente donde estoy. Y bueno, Panerai, uno, me gusta funcionalmente, me gusta la estética, el diseño, y me gusta también el saber que son relojes creados para la Armada Italiana, para los soldados, por la resistencia, y porque soy un consumidor de historias, y porque de alguna forma no solamente consumimos el producto, consumimos la narrativa que hay detrás del producto. Entonces, muchas veces el producto convence, pero la narrativa enamora. Definitivo, me encanta. ¿Y a qué le llaman el efecto Cacha? Pues el efecto Cacha lo puso una persona cuyo nombre de veras no recuerdo. Yo no me acordaba de eso. Eh, lo puso pensando en las personas que tienen una especie de obsesión por cumplir el reglamento vial, ¿no? Porque yo he sido muy incisivo en decir que para que México cambie necesitamos primero, pues, recorrer el primer escalón en una gran escalera, y ese primer escalón es demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de cumplir con el reglamento de algo. Y ese algo, ese gran teatro nacional, es la vialidad, es la calle, porque tiene que ver con quien tiene carro, pero con quien ve en camión, pero con quien ve en el asiento de atrás, pero con quien cruza la calle, pero con el policía que está en el semáforo. O sea, todos de alguna manera concurrimos en la vía pública. Y si no podemos acordar y tener un compromiso en la vía pública, en lo básico, pues menos pensemos que podemos ser un país que avance contra la corrupción y con el cumplimiento de leyes en cosas mucho más complejas. Entonces, alguien alguna vez bautizó eso, y de veras que no me acordaba como el efecto Cacha, cosa que pues me da orgullo, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver con hacer lo correcto aunque nadie te ve, Pues sí. pero es especialmente cuidadoso con no pasarte un semáforo, con esas reglas casuales de vialidad. Sí, de alguna manera sí, salvo cuando la integridad física pues está en juego, ¿no? O sea, pues si estás en un semáforo a las 3 de la mañana, honestamente no soy de los que me espero a que se ponga el verde, porque me gusta cumplir con el reglamento vial. O sea, volteo para un lado, volteo para el otro, pero la verdad vivimos en un país en donde hay que actuar en defensa propia, ¿no? Entonces, el cerebro reptílico le gana al córtex, ¿no? Entonces, cuando hay que hacer algo en defensa propia o porque tu gente está en peligro, pues hay que actuar. Me gustaría que me platicaras cuál crees que es la visión social que tienen los empresarios, porque hay una frase tuya también que dice que quien tiene más visión tiene más obligación. ¿Qué hay detrás de la responsabilidad que tenemos los emprendedores, los empresarios, los hombres de negocios de construir un mundo mejor? Sí, mira, esa frase no es mía, ¿eh? Yo la repito, se la escuché a un querido amigo que se llama Pepe Toño Díaz, a quien también le mando un saludo, que espero que nos esté viendo. Y no sé si sea de él o él escuchó, pero hace mucho sentido, ¿no? Quien tiene más visión tiene más obligación. Pues yo creo que el empresario es alguien que está llamado a generar valor, y hay que generar valor más allá del núcleo de la empresa, porque la empresa está metida en una sociedad, y aunque no existe la obligación como tal de cumplir con una sociedad o pavimentarlo de enfrente o construir un puente, etcétera, pues a mí me parece que la vocación empresarial está llamada también a la generosidad, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues hay que desparramar un poquito de la bonanza que generan las empresas.
como antropólogo, que no eres de profesión, pero lo eres en la práctica, Sí. y pues como investigador, seguramente tienes que cuidar mucho tu proceso de trabajo para proteger tu concentración y profundizar en los conceptos y entender y rascarle en donde aparentemente no hay nada. ¿Cómo cuidas tu productividad? ¿Qué hack darías de productividad para cuidar nuestra concentración y poder hacer trabajo profundo? Pues mira, no me considero un ejemplo en la materia porque soy bastante disperso y con facilidad tiendo a perder la concentración, pero por curioso. Si tú ves dónde trabajo, tengo 4 o 5 libros. En mi buró tengo otros 4 o 5 libros. Y estoy leyendo una cosa y leo otra y brinco de una a otra. Pero en los momentos en que hay que tener foco, pues hay que saber aislarse. Y saber aislarse no necesariamente es cerrar la puerta. Saber aislarse es una especie de práctica mental en donde lo puedes lograr aún estando en un aeropuerto. Yo he tenido procesos así donde estoy concentrado aún estando en lugares muy concurridos o hasta con ruido, ¿no? Y creo que no es algo que estudias, es algo que eres capaz de hacer y desarrollas también con la práctica, ¿no? Pero como tal no te podría decir este es un secreto porque no lo tengo. Y ahora que hablaste de los libros, ¿cuáles crees que sean los 3 libros de negocio que todos los hombres deberían de leer? Muy enfocado pues, en tu especialidad. Pues hay enfocado en la especialidad y no, porque por ejemplo, recuerdo que leí un gran libro que se llama, me lo dio a leer mi papá, se llama El Ejecutivo Racional de Kepner and Trigo, que es un proceso analítico de toma de decisiones que se me hace muy vigente y que cualquiera puede utilizar, que tiene que ver con entender, pues, eh, cómo diseccionar un proceso y cómo tomar las mejores decisiones, pero muy lógico. Ese es muy bueno. También me marcó mucho uno que se llama Getting to Yes o Obtenga el Sí, que es una teoría de negociación de Harvard, ¿no? Esos libros fueron como muy básicos también. eh, Dale Carnegie con sus libros de cómo ganar amigos, influir sobre las personas, Oye, cómo disfrutar de la vida y ¿cómo suprimir las suprimir las preocupaciones? preocupaciones y disfrutar de la vida. Y en materia más de lo que estamos hablando, Los ovarios de Madame Bovary, de David Barash, que te habla mucho de la literatura y el cerebro reptílico. El libro Spent, como del verbo gastar en pasado, Spent, de Jeffrey Miller. El Código Cultural de Clotaire Rappel y, por supuesto, también los libros de ficción. Yo invitaría a los hombres de negocio que se echen un clavado también a las historias de ficción, porque no solamente son una especie de oasis para la mente, sino que no sabes en qué momento un estímulo dentro de la ficción puedes conectarlo con la realidad. ¿Alimentan la creatividad? Por supuesto, esa es mi vida. Yo leo de ficción y de no ficción. Qué interesante. Y también escribo. ¿Qué tipo de ficción te gusta leer? Cuento, me gusta mucho el cuento. Eh, Leo mucho más cuento que novelas y leo también ensayo. Y de hecho, te cuento que empecé a escribir en el periódico desde hace como 18 años porque en una ocasión leí en Reforma un artículo de Juan Villoro que se llamaba Elogio primitivo al iPod, donde Juan, que aparte de ser escritor, estudió sociología, hacía un análisis de cómo los iPods de entonces, con tu cablecito y todo, como que cerraban el circuito de concentración de la persona y hacía el símil de que era el mismo efecto que tenía a veces un cocinero que cocinaba con el cigarro en la boca o alguien más que estaba haciendo algo pero con el cigarro en la boca.
era como tocar tierra, como ¿no? Algo raro. Y decía que el iPod hacía lo mismo. Y ese artículo se me hizo tan bueno para entender algo que yo dije, este hombre está genial para nuestros proyectos, porque le voy a pedir que le compramos, que nos haga un artículo de este tema para ver qué sale del tema del negocio para el que estemos trabajando. Era como tener una especie de consultor secreto en un escritor que ya era famoso. Y entonces me propuse conocer a Juan Villoro y lo busqué por cielo, mar y tierra, hasta que cierto día lo encuentro a 5 metros de la puerta de mi oficina en la Ciudad de México. ¿Sigue pasando por ahí? No, al lado de mi oficina en la Ciudad de México, que estaba en la colonia Condesa, está la casa de refugio del escritor, que es donde, por ejemplo, ahora cuando Salman Rushdie tuvo esta amenaza de muerte, la fatwa, pues ahí se refugiaba. Entonces es como una casa para escritores y él había ido a ver ahí a alguien. Entonces yo iba llegando del aeropuerto, brinqué del taxi cuando lo vi con todo y maleta, le haber sacado un susto porque dijo ¿qué pretende? Me presenté con él y quedamos de irnos a cenar y ya en la cena le dije, oye Juan, pues yo quisiera pedirte que tú escribas un artículo según los temas que yo te voy diciendo. Si trabajo para un casino, pues haces un artículo sobre casinos. Y si hago y si trabajo para alguien que tenga un spa, pues haces un artículo sobre un spa. Me interesa extraer tu visión. Y entonces él, pues yo creo que me vio con mucha ternura, ¿no? Porque fue un atrevimiento de que un escritor consagrado de pronto yo lo invitara al mundo corporativo a comprarle artículos para eso. Y bueno, lo que gané de ahí fue un rotundo no, pero una amistad que hasta hoy perdura. Y dije, pues si Juan no lo va a escribir, yo lo voy a escribir. Y entonces me di cuenta que cuando podía reflexionar poniendo mis dedos en el teclado, pensaba mejor. Wow. ¿Cada cuánto lo haces? ¿Sigues algún proceso para escribir tus artículos? Sí, por supuesto, pues imagínate, tengo 18 años escribiendo todas las semanas, todos los domingos. Nada más un solo domingo no se publicó un artículo mío y no fue por mi culpa. Todos los demás, estemos de vacaciones, hay enfermedad, funeral, boda, lo que tú quieras y mandes, todas las veces he cumplido con mi artículo. Y el proceso es, pues, tener las antenas abiertas toda la semana, porque la gran pregunta para escribir un artículo semanal durante tanto tiempo es, ¿y ahora de qué voy a escribir? Entonces, gran parte del tiempo es encontrar el tema y luego ya es desarrollarlo, ya es más fácil desarrollarlo. ¿Cómo alimentas esa curiosidad para que pues, no se convierta también pues, en un sesgo o en un lugar en donde se te agoten las ideas? ¿Qué pasa cuando pues, no te sientes inspirado o no has encontrado algo que creas que es lo suficientemente bueno como para compartirlo? No hay temas buenos ni malos. Otra faceta en mi vida es que estudié una temporada en la SOGEM, en la Sociedad de Escritores de México, y ahí aprendes a que no hay temas buenos, malos, aburridos, sosos, emocionantes. No, es la forma de abordar los temas lo que le dé el carácter. Entonces, absolutamente cualquier cosa puede ser motivo de un artículo. Qué interesante, me encanta. Oye, Eduardo, y ya tu visión como empresario, ¿cuáles serían los 3 negocios en los que nunca invertirías o incluso 3 negocios a los que nunca les quisieras ayudar a nivel profesional, para ponerlo más fácil? Pues mira, voy a caer en un lugar común, pero es la verdad, pues aquellos negocios, uno que yo supiera que lo que venden no funciona o es una mentira o que hacen daño a la gente o que es ilegal. Así te lo pongo. Súper. ¿Has desarrollado recientemente algún hábito que haya tenido un impacto importante en tu vida? Pues no tan recientemente, pero pues tengo el hábito de levantarme y ir a prepararme una taza de café. Así que yo digo que nada sucede en mi cabeza antes de la primera taza de café. Mm. Así que oficialmente el día
funciona y se inaugura con una taza de café, pero bueno, también trato de leer, ¿no? Hoy tenemos muchos distractores para leer, ¿no? La pantalla es un gran distractor, aunque a veces leemos en pantalla, pero pues trato de no perder el ánimo y el hábito de la lectura. ¿Cuál podría decir que es tu definición de la riqueza? ¿Qué es para ti ser rico? Es vivir con las personas que quieres, verlas contentas y hacer lo que te gusta y hacerlo con pasión. ¿Cómo estás transmitiendo esta pasión a tu familia, a tus hijos? ¿Y cómo compartes también tus conocimientos profesionales con ellos? Es complicado a veces el hacerlo de forma directa. A veces pues simplemente sugiero un artículo, ¿no? Al principio recuerdo que me preguntaban en la casa para saber de qué tema iba a hablar. No me decían de qué vas a escribir o de qué escribiste, sino que me decían, ¿quién nos va a dejar de hablar esta semana? Pero pocas veces me meto ya con temas de política o que causen polémica. Y pues bueno, pues es invitándolos a las entrevistas, a los programas como estos, y en la medida de que se interesen y que quieran, pues abriéndoles las puertas. Eduardo, ¿qué tiene que pasar los siguientes meses para que tengas un año épico? Seguir haciendo lo que hago, tener un buen viaje en familia y dar más conferencias de las que me gustaría dar. ¿Sobre qué te enamora? ¿Sobre qué te apasiona? O sea, ¿cuál es esa conferencia de la que sales tú inspirado y muy satisfecho de haber compartido? ¿Qué mensaje? ¿Te refieres a yo como conferencista? Cuando la gente te dice, hoy descubrí algo que había estado buscando o hoy vi algo que no lo había visto. Lo que me están diciendo es, hoy repensé algo que había pensado o pensé algo que no había pensado. Y entonces digo, misión cumplida. Qué interesante. Eduardo, estoy súper inspirado y muy agradecido de este tiempo que hemos tenido juntos. Definitivamente creo que profundizar en el pensamiento, en el entendimiento y en el rol que tenemos los empresarios y emprendedores de contar grandes historias, de entender nuestro ecosistema, creo que son elementos indispensables e importantes para tener una vida épica. ¿Algo más que quieras agregar tú? Que todos somos contadores de historias, aunque no nos veamos así, y que no olviden que las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. ¿En dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde haces contenido? ¿Dónde pueden saber más de Mindcode y de ti? Pues la página de Mindcode es www.mindcode, como mentecódigo.com. Mi página personal, que es eduardocacha.com. Y todos los domingos en Grupo Reforma, Mural, Reforma y El Norte, en la página editorial. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, Pavo, un gusto platicar contigo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.